¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bienvenidos a la segunda clase virtual de Matemáticas 4. Estudien, porque vendrán más pandemias y necesitaremos más médicos, más biólogos y más científicos, y no tantos youtubers ni influencers. En sus manos está la solución, virtualmente. Muy bien, ya sabemos, para la primera parte de la asistencia debemos hacer un comentario en este video con su número de matrícula. Como este video ahora ya lo subí un poco antes de las 8 de la mañana, si ustedes hacen el comentario en una hora anterior a las 8 en punto de la mañana, no se los voy a tomar en cuenta. Tampoco si el comentario está hecho después de las 8 de la mañana con 5 minutos. Los comentarios que estén fuera de este horario los vamos a considerar un retardo. Y recuerden que un retardo, no, que dos retardos son una falta, y una falta es un punto menos. No son vacaciones, seguimos en clases. En sus cuadernos, fecha de hoy, 24 de marzo, propiedades de la elipse. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos una elipse y vemos que se forma un triángulo rectángulo con los valores del semieje mayor, del semieje menor y de la semidistancia focal. El semieje mayor se denota por la letra A minúscula, el semieje menor se denota por la letra B minúscula y la semidistancia focal se denota por la C minúscula. Estos tres elementos forman un triángulo rectángulo y en ese triángulo rectángulo aplica claramente el teorema de Pitágoras. Muy bien, propiedades de la elipse. El eje mayor es igual a la cantidad constante 2a. Es decir, desde aquí hasta acá vale 2a. Los vértices A y A' equidistan de los focos. El vértice A y el vértice A' están a la misma distancia, cada uno de ellos, de los focos. Una pregunta tonta. ¿Cuánto es la distancia que hay de A a F? ¿Cuál será la distancia que hay de A a F? O de A' a F'. ¿Cuál es esa distancia? Tienen que verla. Ok. Los ejes de simetría se cortan en sus respectivos puntos medios, es decir, en el centro de la elipse. Los ejes de simetría ya habíamos dicho que son el eje mayor o focal y el eje menor o normal. Bien, entonces los ejes de simetría se cortan en sus respectivos centros, en sus respectivos puntos medios. Es importante entender esto, más adelante lo vamos a usar. Y el punto en el que se cruzan los ejes de simetría es precisamente el centro. ¿Sí? El cuadrado del semieje mayor, es decir, A, es igual a la suma de los cuadrados del semieje menor, es decir, B, y la semidistancia focal, es decir, C. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada.
la relación del teorema de Pitágoras que se cumple en las elipses. Finalmente, la excentricidad es siempre menor a 1. ¿Por qué? Porque la excentricidad se define como C sobre A, y como A es la hipotenusa y C es un cateto, siempre la hipotenusa es mayor que cualquier cateto, y por lo tanto, si nosotros dividimos un número entre un número mayor, el resultado siempre va a ser menos que 1. Ya habíamos comentado que si la excentricidad vale exactamente 1, eso significa que A y C valen lo mismo. Para que la excentricidad, que es C sobre A, me dé 1, tendría que ser C sobre C o A sobre A. Entonces, esa es la descripción más bien de una circunferencia. Si C llega a tener la misma longitud, el mismo valor que A, entonces la curva será una circunferencia y su excentricidad será 1. Muy bien, ecuación de la elipse. Ya habíamos empezado este tema y sabemos que tenemos la ecuación de la elipse en forma cartesiana o forma canónica y le llamamos a estas formas primera forma ordinaria o segunda forma ordinaria y primer caso o segundo caso. Vale, en la primera forma ordinaria de la elipse, de la ecuación de la elipse en forma cartesiana, la primera forma significa que el centro de la curva, el centro, está en el origen de coordenadas de los ejes coordenados. Y los ejes de simetría, el eje mayor y el eje menor de la curva, coinciden exactamente con los ejes cartesianos X y Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa primera forma ordinaria? Que el centro está en el origen, ya. Dice primera forma ordinaria, el centro está en el origen, y que los ejes de simetría coinciden con los ejes coordenados X y Y. ¿Qué significa primer caso? Primer caso significa que el eje mayor o eje focal está coincidiendo sobre el eje de las X. El eje mayor o eje focal está sobre el eje de las X. Es decir, se trata de una elipse que está como en esta figura, así acostadita, y su ecuación sería x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Si hablamos de la ecuación de la elipse en forma cartesiana, en forma canónica, primera forma ordinaria, segundo caso, entonces, primera forma ordinaria, ya sabemos, significa que el centro está en el origen del plano cartesiano y que los ejes, el eje mayor y el eje menor de la curva, coinciden precisamente con los ejes coordenados XY. Segundo caso ahora significa que el eje mayor o eje focal, que este eje, coincide con el eje de las Y's. Está sobre el eje de las Y's. Es decir, que la elipse en este caso es una elipse que está más vertical, ¿verdad?
Y su ecuación sería x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada igual 1. Pasamos entonces al cálculo de los elementos de una elipse. Y vamos a considerar si es primera forma ordinaria, primer caso, es decir, que cumple con esta ecuación, o si es primera forma ordinaria, segundo caso, que cumple con esta ecuación. Entonces, lo primero que debemos saber es distinguir si es primer caso o segundo caso. ¿Cómo distinguimos esto? Nos fijamos en el denominador de la x cuadrada. Si el denominador de la x cuadrada es mayor que el de la y cuadrada, entonces estamos en primer caso. ¿Cómo sé que este denominador es mayor que este? Porque este es la hipotenusa y este es uno de los catetos. Y la hipotenusa es la mamá de los catetitos, es decir, siempre es mayor que cualquiera de los catetos. En cambio, si el denominador de la x cuadrada es menor que el denominador de la y cuadrada, entonces estaremos hablando del segundo caso de la primera forma ordinaria de la elipse. ¿Cómo sé que el denominador es menor? Porque la b es un cateto y la a es la hipotenusa. Entonces, este denominador es menor que el denominador de y cuadrada. ¿Ok? Entonces, eso, fijarnos en el denominador de la x cuadrada, nos va a indicar si se trata de la primera forma, primer caso, o de la primera forma, segundo caso. Muy bien. Si se trata de la primera forma ordinaria, primer caso, se cumplen estas condiciones. El centro está en el origen, es decir, en el punto 0,0. Los semiejes son A, el semieje mayor, y B, el semieje menor. La semidistancia focal, C, la voy a tener que calcular despejándola del teorema de Pitágoras. Y entonces la semidistancia, el cuadrado de la semidistancia focal es igual al cuadrado de la de A menos el cuadrado de B. Las ecuaciones de los ejes. Las ecuaciones de los ejes. Sí, los ejes son rectas. Entonces voy a dar las ecuaciones de esas rectas. En la primera forma ordinaria, primer caso, el eje mayor coincide con el eje de las x. Y una función o una ecuación de una recta horizontal que coincide con el eje de las x es y igual a 0. A 0x más 0. ¿verdad? Entonces y igual a 0. La ecuación del eje menor en este caso es una recta vertical. Ahí tenemos el problema de que la tangente del ángulo de inclinación es 90 grados y que la tangente es infinita. Entonces, ¿cómo poder determinar la ecuación de una recta vertical? Bueno, pues en ese único caso